Está bien interesante. De hecho, ahora que lo estás mencionando, un cuate ahí también de la universidad me contactó esta semana. Me dijo, oye, tengo un conocido que le interesaría irse a vivir y trabajar en Alemania o en Europa, en Alemania, Ujú. Francia. ¿Qué le puedo recomendar? Y yo le dije, primero que nada, es como lo que hablábamos o lo que justo dices. Es como, ¿hay alguna filial? ¿Tiene alguna relación su empresa o su trabajo actual con lo que quiere? Porque si no, empieza desde cero, güey, prácticamente. Luego, segundo, güey, la ventaja de que es Estados Unidos es que en teoría aprendemos inglés desde Sí. kinder o desde antes, güey. Entonces tenemos, bueno, algunos, no todos, pero tenemos cierta cercanía, güey, con Estados Unidos. Pero si es francés, alemán, sobre todo estos idiomas más difíciles, como suerte, güey, como no la armas tan rápido. Y luego la otra es eso, es como si crees que vas a ¿cómo se llama? A poder cubrir el puesto de un europeo, por ejemplo, que están buscando, como dices, un especialista o algo así, es muy difícil porque acá está Estados Unidos, que tiene muchísima gente, ok, pero acá están todos los europeos. O sea, no solamente el país al que vas y competir con el local, sino también con toda la comunidad europea que le abre las puertas a todos. Güey. Entonces, por pura visa, güey, como tienes un montón de Es, dificultades, por el idioma, tienes un montón de dificultades. Además, estás del otro lado del charco, güey. Y eso, por ejemplo, el gran problema que yo he visto, o sea, yo personalmente también viví, es que por más que estudiaste en la mejor universidad, por más que sea privada, por más que sea pública, no importa, no la conocen, güey. wow, eso es bien interesante. Bien cañón. Entonces tú dices, güey, pues yo qué sé, es pon tú la Ibero, el TEC o la Náhuac, que pues en México son de las más reconocidas las privadas, o la UNAM, que también es muy reconocida internacionalmente. Ujú. Llegas acá y no lo reconocen, o sea, no, es como, pues, ¿y esa escuela qué cabrón? Entonces, como al menos en plática, no te sirve de nada. Si te quieres entrevistar y decir por qué es buena tu universidad, van a decir como, pues a mí que yo no la conozco. Entonces, Sí. digamos que tienes que hacer todo el proceso para de reconocimiento de tu título. Entonces, digamos que una institución aquí, local, tiene que validar lo que sea que hiciste allá. Y eso es lo que Oye, te da validez. y por ejemplo, ahorita que tú estás en Europa y ahorita estás comentando el tema del pasaporte europeo y a lo mejor hay muchos intercambios allá, ¿sabes si es lo mismo, por ejemplo, para todos los países o si hay muchas diferencias? Has comentado que en Alemania a veces puede ser más complicado por el idioma, por ciertos nacionalismos, a lo mejor en algunas cosas, pero por ejemplo España, que es como pues, ese mismo idioma o prácticamente el mismo, no sé si haya como más facilidades o Sí, no lo sepas. Ujú. mira, para empezar, el tema de punto de visa o pasaporte. Vamos a decir que en ese sentido es más fácil. El tener el pasaporte europeo, vamos a decir que yo tengo el pasaporte alemán o cualquiera, o el alemán o cualquiera que esté en la comunidad europea. Es como si estuvieras en un estado de Estados Unidos o en un estado de México. O sea, pues, es como si fueras de Chihuahua yéndote a Cancún o de Tijuana a Guanajuato, yo qué sé. O sea, es como no tienes el problema de estar y trabajar y buscar trabajo. Entonces, esa es la ventaja de esta expansión o de Unión Europea. Entonces, está cool porque, por ejemplo, puedes estar en, no sé, güey, puedes ser italiano, irte a trabajar a Holanda, o ser alemán, irte a trabajar a Portugal, etcétera, ¿no? O ida y vuelta. Entonces, eso ayuda y está padre. Hay un montón de mezclas no solamente de culturas, sino también de idiomas y también de valores y también como de todo, ¿no? Entonces, como que eso enriquece bastante, pero obviamente también trae sus retos. Eso por un lado. Por el otro lado, es donde vienen las particularidades del país o de la ciudad o de la región. Entonces, por ejemplo, algo que yo creo que en Latinoamérica no tenemos, yo creo que es un caso muy diferente a Europa. Acuérdate que, o bien recordarás un poquito de historia, güey, Europa se ha ido formando por tribus desde el inicio. Entonces, por ejemplo, para darte un ejemplo, Alemania. Alemania era, eran tribus aisladas de bávaros, ¿no? Digo, de bávaros, no, perdón, de germanos bárbaros tal vez, pero en aquel momento, de germanos, güey. Entonces eran tribus aisladas que eventualmente se unieron y formaron una sociedad que al final fue un estado y ese estado fue creciendo, etcétera. Entonces, cada tribu, güey, tenía sus propios atributos, sus propias creencias, sus propios dioses, yo qué sé. Conforme van haciendo las reiteraciones, obviamente se van formando estos grandes grupos como Francia, España, etcétera. O sea, ya las grandes casas o familias por eso de las monarquías
Y ya es lo que vemos más recientemente, güey. Que ya pasaron las monarquías, ahora son las repúblicas. Pero el problema de que están, digamos, no el problema, el hecho de que están los países ya, digamos, establecidos hasta cierto punto, eso no quita que siga arraigado muchas de esas cosas, güey. Entonces, te digo, el ejemplo más claro, comparándolo con México y Latinoamérica. Te vas a España y, bueno, dices, pues en España hablan español. Y dices, pues sí, no. O sea, vas a, no sé, al País Vasco y sí, a lo mejor hablan español, pero te van a hablar en vasco. Entre ellos hablan en vasco. Entonces, es como automáticamente, es como si fuera un subpaís dentro del país. O sea, es una región dentro del país. Sí, Y luego vas a, no sé, a Barcelona o a Cataluña, igual con catalán. Entonces, como que ellos mismos ponen estas barreras, güey, porque es como cierto orgullo para mantener esa cultura, mantener las tradiciones y no se termina por ser homogéneo, por así decirlo, güey. ya. Y aplica en Alemania, en Francia no sé tanto, güey, ahí sí no te puedo decir, pero en Alemania también pasa lo mismo, güey. Es como hay estos dialectos, o vamos a decirle, es como, digamos, está el alemán y el catalán, por así decirlo, que es muy similar al alemán, pero con sus variaciones locales. Entonces, si tú vas a esa región, por ejemplo, entre Stuttgart y Bavaria, puede ser que no se entiendan entre ellos. O sea, entre alemanes no se puede, a veces no se entienden. Wow. Y eso debe ser bien complicado, ¿no? En tema de migración, y ya de pronto estás viviendo en una región y crees que dominas Es muy el cabrón. idioma y el lenguaje y de pronto, prum, que siempre no. El ejemplo perfecto. Yo estaba, o sea, cuando yo migré, inmigré aquí a Alemania, llegué a Stuttgart. Ahí fue donde empecé a tomar clases de alemán. Aquí se le llama alemán alto, o sea, alemán de escuela. Y yo decía, ¿por qué alemán alto? Bueno, pues sales a la calle y yo decía, bueno, no entiendo nada, cabrón. Dije, bueno, es básico, no pasa nada. Llego a intermedio, en teoría ya entiendo algo más. Llego avanzado y no entendía, güey. O sea, no me podía comunicar con la gente. O sea, sí, pero me faltaba mucho. Y yo decía, güey, el güey de aquí soy yo. Pues no, un día fuimos de vacaciones al norte de Alemania, un poquito más al norte, y le entendí a todos. Wow. Y fue como de, no, y me dijeron, sí, es que no es que tú seas el güey, o sea, no es como, o sea, puede ser que sí, ¿no? Un poquito, pero ya en esa región se habla el suavo, o sea, son los suavos, los Schwaben. Entonces es como los bávaros y los suavos, o sea, es como dos culturas diferentes, por así decirlas, alemanas, germanas. Entonces, cada uno tiene sus propios modismos, etcétera. Entonces, cuando hablan muy, muy, muy como tipo de pueblo, ahí es donde encuentras estos como choques. Sí, y sabes, aquí yo en Estados Unidos como que de pronto sí he notado no tanto el tema de diferentes lenguas o ya hablando igual que en Alemania, pero en los acentos, Ujú. o sea, el acento es bien complicado, ¿no? Y hay una mezcla muy grande en Estados Unidos. La diversidad es muchísima, o sea, es algo en lo que al menos en México no estás acostumbrado. Si vas a ciertas regiones, a ciertas partes de Ciudad de México, en mi caso, que yo vivía en Ciudad de México, y sí encontrarás pues una comunidad europea, una comunidad estadounidense, sudamericanos, colombianos, los argentinos, chilenos que viven en México, pero, pero son como muy pequeñas, ¿no? Acá como que todas las comunidades y en la parte de diversidad es bien grande. Está la gente de la India, gente de Asia, eh, toda la parte tanto mexicana, y hay muchos centroamericanos también viviendo acá. Y algo bien curioso es, pues, eh, hablando un poquito de estereotipos, ¿no? Mucha gente cuando luego la ves y dices, no, es que fui a Estados Unidos y el cuatito del Starbucks, bien mexicano y no me quiso hablar en español. Pero la realidad ya cuando estás más tiempo acá es que es otra. O sea, sí, su abuelito era mexicano y él ya es una tercera generación, y hay mucha gente que pues ya no aprende español porque pues el abuelito quería que no los tacharan, entonces se perdió la lengua En casa, dentro de las generaciones. Y sí, el niño o el chavo
no habla, la realidad es que no habla español, aunque su estereotipo sea mexicano o centroamericano, ¿no? Y eso es bien curioso porque sí hay mucha gente ya de segundas, terceras generaciones, al menos aquí en Texas lo he visto mucho. Oye, pero son a los que más le hacen burlar, digo, en redes sociales, porque luego ves que dices como, güey, te traes el, como dicen, el nopal en la cabeza o en la frente Ujú, y no hablas español, no, pero es que es justamente ese efecto. sí. Es más bien la ignorancia acerca de ese tipo de cosas que hacen que la gente crea que es por mamón. Sí, o los apellidos también, lo ves, o sea, no solo el estereotipo, sino que te apellidas López o González o ¿cómo se llama? Pérez, ¿no? Pero sí, hay, y creo que es una ventaja para la gente que lo ha sabido aprovechar. Mm, Tú ves a los niños de padres o abuelos mexicanos o centroamericanos y son 100% bilingües. O ujú. sea, las dos lenguas son maternas y creo que para ellos, los que lo han podido aprovechar, creo que es una ventaja bastante grande ya en tema, pues, al final profesional, ¿no? Ya cuando lleguen a hacer una carrera, el hecho de que manejen las dos lenguas, pues les da una ventaja competitiva bastante grande también a ellos. Güey, pero es lo que, digo, esa es siempre la discusión que yo he tenido, no es que yo he tenido, que he estado presenciado, por ejemplo, en casa, allá en México. No solamente en casa, sino también con amigos, cercanos, etcétera, ¿no? Porque la pregunta es de, pues, ¿por qué deberíamos estudiar inglés? O sea, ya, o sea, familiares. Es como de, pues de cierta forma tienes un punto. Si estás en México, no lo necesitas prácticamente. O sea, a menos de que llegues a ciertas industrias, ciertas empresas, tal vez lo necesites ahí porque vas a tener contacto con gente del extranjero. Sí, por ejemplo, en tu caso, estás en una empresa americana, pues ahí sí a lo mejor te toca lidiar con gente de Estados Unidos, entonces ahí pues te toca hablar inglés. Pero también podrías estar ahí en un área o yo qué sé, que no necesitas hablar inglés y también te puede ir bien. Pero solamente lo veo como sería la única cosa.